Listo. Ya, buenos días, amados hermanos cristianos, creyentes en el mundo. Tengo el honor de presentarme en mi nación, Bogotá, Colombia, para traer las primicias del reino de los cielos y de una manera espectacular en lo profundo de la palabra. El Señor ha hablado que nosotros tenemos primeramente que oír y obedecer. Segundo, tener silencio y callar. Me encuentro en un lugar de privilegio. A Dios le plació traerme a la fundación Restaurando la Simiente e Iglesia del Pastor José Antonio Reyes, mi amigo. Yo los conozco a ustedes, el Señor nos conoce a todos. Y eso es lo más importante. Como nos conoce a todos, a Él le ha placido juntarnos. Estamos 5 y el número 5 para el Señor es la gracia. Y cuando hay gracia, Él se manifiesta. Me gozo y me deleito, amados hermanos, de que tengamos estas primicias para poder desarrollar el tema de los códigos celestiales del Eterno para nosotros, los trabajadores del reino de los cielos. Me instruyó el Señor por 3 meses con muchas pruebas, dificultades, pero también me instruyó bajo la autoridad de Él de escribir este libro. Se llama Semillas sin código no da frutos. Y las semillas es todo lo que los pastores y todos los que conocemos del reino de los cielos sembramos, que es la Biblia. Esas semillas, si no llevan un código, no van a dar fruto, para que los niños que vayan a venir puedan saber de dónde se sacó y cómo se va a emplear cada semilla. Me gozo porque en la manera que ustedes le ven, aparentemente es una mujer de cabello largo, como autoridad, pero en sí es una planta de maíz. Y el maíz universalmente en toda parte lo comemos. Y en la parte de atrás, los niños ya levantando la cosecha. Si nosotros aprendemos a través de todos estos códigos a sembrar la palabra en los niños, nuestras bendiciones van a ser muy, muy importantes. A Él le plació dictarme unas cosas que yo quedé también aterrada, porque dije, Señor, bueno, lo primero que me tomó fue para decirme que había un proceso para recibir estos códigos. Yo creí que era sencillo, como todas las visiones que he recibido y las órdenes y los sueños, pero me dijo así: inicio dándole gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dándole muchísimas gracias al hermano que nos ha albergado aquí en su iglesia y a ustedes que están conmigo para poder extender este tema. Gracias, Padre, bendecimos este día y declaramos que es tu palabra la que corre en medio de nuestro corazón. Entonces les hablo el proceso de luz en el cuerpo físico humano y la conexión de la fuerza celestial. Ese fue el primer título. Si no hay luz en mi cuerpo, o sea, si estoy apagada, si no tengo energía, estoy débil, cansada, enferma, y la fuerza celestial de Dios es una potente de corriente, como dice Él en su palabra. El poder, en Efesios, el poder de su fuerza. Hay un procedimiento, dijo el Señor, celestial que es exigible, no lo va a exigir, no es que si tú quieres ni si de a la aventura le da tener estos códigos. El tiempo es final y Él nos está exigiendo que los tengamos. Estos pasos para recibir los códigos celestiales que me dictó fueron estos. Primero, buena comunicación espiritual con Él. Segundo, un corazón completamente limpio y apartado para servir a Dios. Tercero, dedicación y entrega todo el tiempo únicamente a Dios. Cuarto, diligencia a las órdenes de llevar el mensaje que Él nos entrega. Quinto, responsabilidad de las actuaciones que tendrán para desarrollar. Sexto, constancia permanente en todas las anteriores que he descrito. Séptimo, agradecimiento con humillación continua al Espíritu Santo. Octavo, determinación de ser útil en donde y cuando Él así lo requiera y nos lo demande. Noveno, ser oportunos en salir siempre avante
en los mandamientos, leyes y órdenes expresadas en la Biblia sin excusas. No podemos tener argumentos, no podemos tener excusas, que no llegamos a recibir estos códigos, como convoqué a varios, que porque me queda lejos, que porque es temprano, que porque ya mañana, que luego que tarde, que ya los tenemos. Cuando Dios determina dar algo para su pueblo, lo que tenemos es que honestamente, de donde nos mande el Señor, acudir. Yo vengo de muy lejos y sé que hermano Villa también viene de muy lejos, pero aquí estamos para obedecer y recibir lo que al Padre le ha placido entregarnos. Empezamos con el primer código. El primer código está, todos los códigos tienen su parte vital, que es la Biblia, y eso se llaman las llaves. Dios nos da las llaves para evangelizar y son las bases escriturales con el que tú y los hermanos predican. Pero esas llaves deben estar conectadas al código de Dios, porque muchos están predicando la Biblia, están predicando el mensaje, que es la palabra de Dios, pero haciendo todo lo contrario. Entonces no están codificados en el reino. Por eso hay tanto falso, y hay tanto complaint y problema con la fe. El primer código es dar, recibir y entregar. ¿Qué les estoy dando yo en esta mañana? Códigos. ¿Qué están recibiendo? Códigos. ¿Y qué van a entregar? A los futuros los códigos de Dios para poder desarrollarse de aquí hacia adelante. Muchos teníamos de pronto creíble que solo era en el aspecto económico, dar, diezmo, recibir y dar y dar. No. Las bendiciones de Dios vienen de diferentes maneras. Vienen en paquetes pequeños, vienen en billetes, vienen en visitas, vienen en apertura de oportunidades que nunca imaginamos, de conexiones que Él nos hace sin imaginar. Entonces, es muy bueno que aprendamos a manejar ese código. Segundo, dice el Señor que el dinero y la mayordomía, esto está pero tremendamente importante a nivel mundial, porque todo el mundo está hablando de que se vino la recesión, no hay dinero, no hay tal cosa, pero es que acaso hubo excelente mayordomía en lo que Dios nos dio. ¿Qué hicimos lo que Dios nos dio? Porque hay ministerios que están acabados, que no tienen dinero, que no tienen sede, porque Dios se nos dio. Aquí es la pregunta, ¿cómo lo invertimos? ¿Qué ocurrió con la mayordomía del reino? Dice, no solo en dinero Dios nos da, también nos da riquezas espirituales, favores interpersonales. Yo hoy estoy recibiendo un favor interpersonal del pastor José Reyes. Sucede, y del pastor otro que está acá, y del hermano Jorge que está grabando, son cosas que Dios relaciona para que nosotros echemos a andar el reino. No es tan explicativo como uno, si no es de mi iglesia ni que venga, y si no es oveja de acá ni lo traten o no lo saluden. No, así no se maneja el reino. Los códigos de Dios Él es verdad a todo el mundo, y a todo el mundo nos va a dar y nos va a exigir. Tercero, entendimiento para saber que todo lo que viene es de Él. Y si viene de Él, Él no lo da. ¿Y por qué no lo da? Para hacer un ejercicio y una práctica. Nada es mío. Hoy tú debes concientizarte, si mañana llega el Señor, nada es tuyo. Todo es de Él. Vimos cuánta, la reina falleció y todos los palacios quedaron ni con el perfume de ella. Todo es de Dios. Importantísimo entonces entregar. Hoy vamos a entregar al que podamos saludar, visitar. Yo recibí un código hoy y lo quiero entregar. ¿Para qué? Para ganar un favor, no solo económico, porque mucha gente vende los videos para predicar, para que llegue más gente a sus iglesias, sino también un favor espiritual de Dios. Porque dar, ¿quién nos dio primero? ¿Nosotros le dimos a Dios o Él nos dio a nosotros? Él nos dio a su Hijo. Y todavía su Hijo está siendo dado a muchos de nuestros labios. Entonces, muy importante saber que es un favor espiritual, pero también el dar es un favor sobrenatural.
un ejemplo de un dar en lo sobrenatural. No sencillamente tiene que ser un milagro. Hay cosas que se están dando en lo sobrenatural, en la fuerza política de las naciones de nuestro amado continente suramericano. Sorpresivamente están derrumbándose y cayéndose los malos, pero es porque Dios se está moviendo en lo sobrenatural a través de la intercesión y de la oración que tú estás haciendo en lugares estratégicos. Eso es algo sobrenatural, que uno pueda orar y que Dios acabe con la tiranía, con los gobiernos malos, perversos, impíos. Eso es sobrenatural, porque eso no se hace en la carne, se hace en la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Dice exactamente en este código que el Señor me dio, dice que el mayor favor que nosotros tenemos es entregar lo que le pertenece a Dios, que es todo lo que hemos recibido. Y si hemos recibido, tenemos sabiduría para saber administrar. Saber administrar el reino es tan importante que lo dejó el Señor plasmado cuando dio los talentos y dio la ley de los talentos. ¿Y para qué los dio? Le dio sabiduría. Vaya, entiérrelo, vaya, métalo al banco, vaya, multiplíquelo. Así somos nosotros. Tenemos que tener sabiduría para todo lo que Él nos ha entregado, saberlo dimensionar y que le podamos responder en el momento que Él necesite de nosotros. Es urgente saber que todo esto que yo les estoy explicando hoy son códigos, pero ustedes tienen ya, y sé que ya les está llegando a la mente los versículos bíblicos. Por ejemplo, hablamos de los talentos, usted sabe, pastor, hermano pastor, ¿dónde está ubicado? ¿En qué parte habló el Señor Jesucristo de la ley de los talentos? Habló de la sabiduría. Esa es su tarea, ese es su mensaje que va a sacar a la iglesia. Yo vine a darle los códigos que Dios quiere que se les ponga en conocimiento para que lo podamos desarrollar. Correcto. Pasamos a un segundo código y tiene que ver con el conocimiento. Muchos dirán, bueno, pero el conocimiento es parte no solo de los dones del Espíritu Santo, del carácter de Cristo y de pronto de los frutos que se reúnen en los 3 episodios. Pero el Señor habla del conocimiento como código. Como conocimiento vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer cuando Dios te manda a hacer en nuestro llamado para representarnos en la tierra. ¿Qué conocimiento tienes tú codificado para que representes al Señor como ministro? Porque en parte se conoce y en parte se profetiza, pero también debemos saber que todo viene de parte de Dios y tenemos que tener el conocimiento para los nuevos que están llegando, que de por sí, me atrevo a decir, el adversario hizo tantas cosas el año pasado porque se lo permitieron. Porque cuando hay conocimiento uno dice, vamos a pararlo porque hay conocimiento de que todo no lo puede hacer. Hay conocimiento en que Dios establece su gobierno en nuestras iglesias y qué es lo que tenemos que hacer. Desarrollar ese conocimiento. Hay iglesias que no han levantado niños guerreros cuando el Señor envió exactamente a esta mensajera ya un año entero que levantáramos los niños guerreros desde los 5 años con las citas y las armas de guerra estratégicas. En esta iglesia ya hoy nos dimos cuenta 3 niños hermosos aprendiendo Mateo 18, Lucas 10:19, pero imagínense que la población infantil está tan avasallada de tanto pecado, tanto acoso, pero no nos tenemos enseñados a defenderse ya y a depender de la oración y de tener las armas más poderosas que un fusil, más poderosas que una misma bomba atómica, porque la van a disparar y un niño ora y ni la prenden. Muy importante tener el conocimiento de lo que Dios está pidiendo a codificar ya la iglesia, en el código de arriba, en las leyes y los códigos de arriba. Dice esta parte, que se hace cuando uno hace una siembra, también debe saber qué destino tiene la semilla, el uso que se le da a esa semilla y a quién se le da la semilla. ¿Nos ha pasado que de pronto llega alguien a la iglesia como colaborador, ayudante, pero
no discernimos, le sembramos muchas cosas físicas, espirituales, pero no supimos el destino. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Dónde fue a parar? ¿Siguió? ¿Creció? ¿Se sofocó? ¿Se murió? ¿Se perdió lo que sembramos entre pedregales? ¿Qué ocurrió con esa semilla? ¿Cuál fue el destino de mi tiempo y de mi siembra? Y el uso que se le dio. Hay un uso que está siendo desmesurado, avergonzante, que muchos llegan a las iglesias, yo soy cristiano, pero es con una fachada. Y no queda mal la persona que lo está llevando como pastor. ¿Quién queda mal? Es el dueño del reino, que hace todo lo que sea posible para dejarnos ver que su reino no es como el que estamos viviendo actualmente. Todos llegan a un momento de acoso y de apuro porque Dios solucione problemas, pero no guardamos silencio a su hablar, a su voz. ¿Qué quieres, Dios, conmigo? ¿A qué voy yo a esa iglesia? ¿Cómo puedo aportar lo que tú has puesto en mí, en la mente, en el corazón, en mis manos, para levantar la iglesia, para levantar la obra? Hoy estamos aquí levantando todos estos códigos para bendecir al mundo entero, porque en todas partes hay iglesias. Y no importa qué tan lejos, me gozo porque queda en Juan Rey. Los que conocen Bogotá, Colombia, Juan Rey es un sitio de destino. Hay una montaña la cual visité unos meses atrás y fue investida por la potestad del aire. Y fue hermoso entender que el mismo proceso que vivió el Señor Jesucristo cuando Satanás le dijo, si te tiras del pináculo, yo te doy todo eso. Pues yo estaba en esa posición, mirando todo Bogotá alrededor, está el video en YouTube, y el mismo adversario me decía, tírate y nada vale. No, hay que tener conocimiento. ¿A qué nos trajo? ¿Cómo vamos a ser eficientes? Así que, hermanos, en este lugar hay una montaña, un parque recreacional, no es un parque turístico donde tú puedes venir a conquistar cosas que no has podido lograr en la presencia del Señor. Bien, ahora, ¿qué uso se le dio? No sabemos. La ovejita se convirtió, se bautizó, ¿y qué pasó? Se enlodó, se cayó, se postró y se debilitó y se murió. Ya no quiere nada con Dios. No es culpa del pastor, es que no hubo un código para aplicarles. Ahora sí lo hay. Dice exactamente a quién se le da la semilla. Hermanos, esto fue duro para mí y muy duro, porque yo he creído a mi Señor en todo. Desde el primer día que me sacó de Colombia para Estados Unidos, yo miraba el avión y entre más andaba el avión hacia adelante, yo miraba para atrás y lloraba. Y lloraba, mis papás, la universidad, todos. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cuándo voy a volver? Pero lo único que me daba gozo era que todo lo había regalado conforme Él lo había demandado a un barrio del paraíso. Yo no me pegué de un taco de palos, de nada, me desprendí porque sabía que el Señor me lo había demandado como al joven rico. Entregarlo todo para seguirlo a Él. Cuando yo llegué a Arlington, lo primero que Él me dijo es Proverbios 19 y 17. Ya les digo que ustedes van a buscar esas citas para no extender el tema. Y ahí me dijo, el que da a un necesitado, a Jehová ¿qué? Presta. Y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Por lo tanto, Él no me habló de pobres. Me dijo de qué? De necesitados. Sí. Porque los pobres hay un concepto raro. Y eso lo tomó exactamente el famoso progresismo. De que ayudemos a los pobres para que nos pongan en el gobierno. Déjeme decirle, iglesia, tienes que revisar qué código vas a sentar en tu gente, porque tu gente que ya está siendo sometida a cambios debe saber que no es pobre, es necesitada. Porque si es pobre es porque no tiene al dueño de las riquezas. ¿Y el dueño de las riquezas quién es? ¿El único? ¿El Dios y Padre? O sea que en el reino de los cielos no hay pobres. Tenemos que salir de esa mala enseñanza y darle a los que están en necesidad. Ahora, para darle a los que dicen estar pobres, primero démosle la palabra para tratar de enriquecerlos. Darles una riqueza espiritual. Bien, pasamos a otro código que tiene que ver con el código de perdonar.
Llegan a la iglesia y de pronto hay muchos siervos que se encuentran ministrando, dirigiendo ministerio, pero no han logrado perdonar. No saben cómo están frente a Dios. El código de perdonar, me lo dijo, es alcanzar el máximo galardón de Dios para tocar vidas que están en descuido espiritual y con mucha necesidad. Salmo 32 nos llama el Señor, es una de las citas que ustedes tendrán muchas, a perdonar y ser perdonados. Esto para mí, varones, fue un reto porque yo no sabía que el Señor tenía mis cuentas. No lo imaginé. Me hizo pasar por escenas, por lugares, por episodios, aún siendo ministra, y sí mi corazón lo habían dañado, más cuando vino aquí a Colombia, que como que nadie me cree, como que nadie me acepta, y yo decía, tantos viajes, Señor, pero no reciben. Y entonces Él me decía, exactamente, conocí cuando saliste triste, cuando saliste abatida, pero necesitas ponerte a cuentas para recibir el código. Una de las cosas que me aterró es un viaje que yo vine a hacer a Colombia y dejé mi carrito varado en manos de un señor salvadoreño. Y el señor salvadoreño se cogió el carro y lo guardó y duré como un año sin carro. Pues un día me dice la compañera de trabajo, que también es salvadoreña, le quiero decir que se murió don Gilberto, pero le dijo a la esposa que antes de morir, que fuera a visitar a la colombiana, porque él estaba muy triste porque no le había podido arreglar el carro. Cosas que están en el código de Dios. Nosotros no tenemos todavía todos esos alcances, pero Dios sí. Ministros que han sido dañados, entre mismos ministros. Dios los va a poner a que vayan a esos lugares o que ellos vengan a estos lugares a encontrarnos. Entre las familias, a encontrarnos. Ovejas que se fueron, que descreditaron al siervo, que de pronto darle una buena enseñanza la tomaron a mal. Dios va a tratar con todo el equipo ministerial de las naciones, pero primeramente con nuestro corazón. Porque para que podamos, como dijo él, recibirlos, tenemos que tener una muy buena comunicación espiritual con él. Si no hay esa buena comunicación, ni lo intente. Bien, recordar. El Señor nos hará recordar dónde fuimos maltratados y quién sanó tu dolor. ¿Quién es el que sana tu dolor? Él. El único, exactamente, que puede decir, ya no sufran más. Ellos hicieron, pero ellos también sufrieron y yo a todos los perdoné. Gracias, Señor, por esa palabra, porque es precioso. Sé que el perdonar es lo más difícil que hay, porque no se perdona con los labios. Perdona con el corazón. Viene otro código, es el código de fe contra toda turbulencia. Sé que se nos ha predicado y lo hemos predicado de Pedro en la embarcación caminando sobre las aguas y el hombre duda y me meto, me salgo, este es el Señor, me quito la camiseta, me tiro a nadar, me hago el loco, pero aquí, en esta manera que Dios está hablando, es que debemos tener ya una fe. Ya no hay tiempo para moderar más cosas, sino la fe es absoluta. Él lo dijo, Él lo hace. Él lo dice en su palabra, yo le creo a su palabra. Por eso dice la palabra en Lucas 5:20, solamente ¿qué? Cree que Él te va a bendecir este año. Cree que va a levantar tu llamado. Cree que tu familia va a venir como nunca antes. Desesperados, háblame de tu Dios. Porque el tiempo se acortó para muchos. Y como el tiempo está corto, están ocurriendo cosas que nunca habíamos visto tan aceleradas. ¿Ok? Miren, esto es importantísimo. Tenemos que lograr mirar cuál es el momento de fe que tienes y en qué código, porque hay una meta en la cual vas a llegar. Tú no puedes andar más en la orilla. Tienes que ya meterte a lo profundo del mar. Caminar sobre el mar es las mares de gentes que, miren, hermanos, todos están bajo agua. Si hablamos de mar y de aguas, todos los países se están desboronando. Todo se está inundando, con carros, con motocicletas, con de todo. Aviones están cayendo, o bien sea en el agua o en el hielo.
Pero, ¿y qué está pasando? Nosotros tenemos que tener fe, que Dios nos va a enviar a hacer ayuda en ellos. Que hay un código específico de fe, que lo que yo siembro y levanto esa comunidad, esa ciudad, esa nación, va a ser para que sea salva en la eternidad en el reino de los cielos. Ya no dudar si van a venir o no, yo tengo que ir, porque Dios va conmigo. Ya eso es que me manda a predicar a toda criatura. Ya no hay tiempo de jugar, eso no es tiempo de someternos a que mañana sí, que de pronto viene. No, hay que salir a buscar las gentes. Si no hay gente en las iglesias, hay que ir a buscarlas donde haya la manifestación, donde estén los gobernantes, donde haya las represiones, en toda parte y a toda hora. Viene otro código, y es el código de retener y entender en el espíritu por qué Dios dice que retengamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado cosas y las dejamos? ¿Cómo es el código? Retener y entender. Nos ha dado cosas y las dejamos escapar de las manos. Ay, pero si yo pude haber hecho eso, ¿y por qué no lo hice? Porque no retuvo la bendición. No le estoy diciendo que vaya a manipular, que eso es diferente. Retener la bendición de Dios. Por eso escrito también está en un versículo que dice que usted retiene lo bueno y ¿qué hace con lo? Desecha lo malo. Hay que retener todas las bendiciones de Dios. Y todo el que venga a la iglesia no sea manipulado, sino retenido para bendición. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedo? ¿Qué potencial tienes? ¿En qué te puede desempeñar para ayudar, para hacer, para combinar, para extender? Me alegré en Plaza Duque, Plaza Núñez, cuando conocí a Jorge. Jorge, cuando yo te conocí, yo dije, Dios mío, este muchacho está dispuesto. De una se lanzó a predicar. Y decía, Dios mío, si estuvieran todos los jóvenes así con su esposita, en el deseo ardiente de esto es para hacerlo. Ya cerraron. Ya esas posibilidades que tuvimos José y yo y Jorge también, quién sabe si las volvamos a ver. Entonces, ¿retuvimos la bendición o la dejamos escapar? Yo retuve bendición al máximo, que no tenía tanto dinero para haber venido todos esos meses y todos los días, pero yo aquí el Señor me regaló ministros de no sé dónde, civilizaciones de yo no sé cuál, niños de Ciudad Verde, mejor dicho, periodistas de no sé cuánto. Retuve bendición y expliqué y oré. De eso se trata. Del lugar donde Dios nos lleve, retenga la bendición. Codifique para qué puede ser útil esta gente, este momento que estoy viviendo, este tiempo precioso. Porque ya no lo vamos a volver a vivir. Créanme que no lo vamos a volver a vivir porque hay cosas más adelante. Hay gente que está viviendo el diciembre, todavía están desenvolviendo los regalos. Yo ya voy en mayo, porque ya el Señor me ha llevado a esos niveles. Miren, hermanos, dice que retener y entender el por qué el Espíritu de Dios se está moviendo así. Hay 4 cosas de importancia. La posición que Dios te da, el avanzar que tuviste, el retener lo que te dio y el apropiarse de la victoria. Un ejemplo, nos llevó a lugares, a mí me llevó al Congreso y le doy gracias a Dios, no solo el de Estados Unidos, me llevó al Congreso de Colombia y alcancé a edificar como 3 o 4 gentes que para mí fueron, y creo que para el Señor también importantes, como el caso de JP, pero retuve bendición y todavía hay mucho que hacer ahí. Pero entonces hubo un posicionamiento. Dios me llevó a posicionarme allá como su sierva, a avanzar predicando el evangelio que otros no predicaban y a retener bendición para poderles dar hoy a ustedes también, porque si yo hago todo eso, Dios dice, esta mujer vale la pena entregarle códigos para que retenga más y les pueda dar a otros. Y lo más lindo es que tener la victoria de apropiarse del llamado que Dios le dio. ¿O no te pasa así, amado hermano José?
Ya no es el José de hace año y medio que solo estaba aquí en la iglesia, no. Él ya sale y lo llaman y lo miran en Facebook en toda parte explicando qué es la Casa de Nariño, que es, hasta me preguntan los venezolanos y los mexicanos, y tan bonito que es Bogotá y es la Plaza de Bolívar, sí, hay alguien que mostró, hay alguien que se preocupó en hacer silencio cuando yo tenía que traer el mensaje, pero obedecer la voz del profeta, lo que Dios mandaba. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo victoria. Tiene victoria. Gloria a Dios. ¿Quiénes tuvieron esos momentos preciosos? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Volverse en Jeremías, porque hicieron rompimientos espirituales, rompimientos presenciales, comunicaciones que nunca pensaron hacerlo, pero así lo hizo Jeremías, abrió su boca. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se la llenó de qué? Jeremías 1. Sí. ¿Se la llenó de mogollas o de palabra? Palabra, porque entre más uno está allí, más Dios dice, tengo que darle palabra, porque va a canalizar a unos, a otros. Yo resulté predicándole a un señor que llevó un caballo, allá en el Congreso, un señor del Llano, sí, Alirio. A un señor Alirio, y me deleitaba y decía, Dios mío, esto está bueno. ¿Dónde lo voy a encontrar? Solo que tú los traes. Posicionamiento con victoria en el Señor. Bien, el objetivo principal en este código es mover el reino de Dios y sus manifestaciones. Esto se está poniendo tan importante porque ver a un JP hablando de que él está ahí porque Dios se lo ha ordenado. Cuando yo lo veía era solo como youtuber peleando en su cuento, pero ahora ya habla de Dios. Entonces, esto movió el reino. El reino se movió en el corazón de él y estoy segura que se está moviendo en su familia, en sus hijitos y en sus compañeros también. Y ya es algo diferente. Miremos esto tan trascendental. Dice que Dios conoce cómo tienes un don de discernimiento puesto por Él para que tú puedas saber en qué momento profetizas y en qué momento puedes predicar. ¿Sí les ha pasado de pronto eso? Que salió y lo que hizo fue profetizarle a alguien. O el Señor te llevó y resultaste predicando la palabra. O a la vez, los dos. Profetizas y predicas. Porque se suelta una palabra que Dios pone en nuestras bocas y la gente dice, ¿y cómo sabe eso? Y para allá, y ahora qué hago, y a quién le pasó. Acabo de venir de Arlington, de dejar la UTA, me recibió un joven que me llenó la aplicación para estudiar allá, continuar mis estudios, y le digo, has estado pasando muchas necesidades, por eso tienes esto y esto, y me dice, ¿y cómo sabes? Le dije, porque Dios me usa y Dios me habla. Y se sentó conmigo y él tenía un problema que está tomando medicina. Le dije, la medicina no es de Dios. Para tu mente, tú necesitas tener, que no podía dormir. Tú necesitas tener ocupación de Dios para que Él pueda conciliar contigo sueños porque te ha dado sueños. ¿Y dónde están los sueños con el agua? Digo, ay, yo tuve un sueño con agua. ¿Y tú cómo sabes? Porque Dios es real. ¿Sí es? Hay que saberse apropiar de retener todas esas bendiciones. Si no estás listo, preparado, con estos códigos pueden pasar los seres más importantes sobre la tierra y no los alcanzaste. Pero hay que alcanzarlos este año. Y ojalá este primer mes. Yo ya estoy diciendo, Señor, necesito que me abra las puertas de un lugar específico para hacerlo contigo. Bien, dice el código, ahorita lo paramos.